Terminé de ver ya el documental Unreal o Increíble de Netflix sobre la W y el behind the scenes y todo lo que se hace detrás. Y siempre he tenido una duda de cómo va a estar la lucha libre después de haber sido comprado, por ejemplo, AAA o fusionado con la W. ¿Cómo iba a cambiar la lucha libre y qué tanto le iba a beneficiar o perjudicar? Y aquí yo creo que me dio una idea mucho más clara y eso es algo que quiero platicar con ustedes aquí con una tacita de café, con esta bonita taza de Spider-Man. Buenísimo. Porque creo que no sé si es como, no sé si realmente es un crecimiento o es una invasión a la cultura norteamericana del wrestling en la lucha libre mexicana. Creo que me dio muchas pistas de lo que ya se va a venir a ver o de lo que ya se está viendo. Bueno, recientemente acabamos de ver una fusión ahí o un crossover entre AAA y la W en los eventos. Aquí en Monterrey hubo ahí varias cosas interesantes. Por ejemplo, creo que el Penta Cero Miedo en México salió con penacho y toda la cosa, y aquí en Monterrey salió con un sombrero y un chaleco. Y recientemente fui a la lucha libre aquí en Monterrey y un luchador salió con un sombrero y un chaleco. A mí me parece, no me parece casualidad, me parece que está siendo impactado por eso y les digo que ya se están viendo muchos cambios, aunque sean pequeñitos, y que va a empezar a ver esa, no sé, esa evolución o invasión, no sé qué ustedes piensen. Pero, por ejemplo, en este documental una cosa que me llamó la atención fueron varias cosas. Primero, tengo que reconocer que no soy el mejor conocedor de la W. O sea, yo no le di seguimiento. Conozco a los luchadores porque son muy famosos. Mucho tiempo jugué maquinitas o las chispas. Y pues en ese tiempo era pues el Hogan, el Ultimate Warrior, el Snake. No sé, por decirte eso, si tú eres de mi generación te vas a acordar de eso. Pero que yo le diera seguimiento jamás en la vida. De hecho, creo que lo empecé a ver hasta ahora por Netflix, que ya me lo está poniendo casi todo el tiempo. Y al mismo tiempo no entendía por qué un día es una cosa, que es el SmackDown, que es bueno, aquí no te lo explican, te explican más lo que es ¿cómo se llama? La cámara, el Chamber, y lo que es el WrestleMania y el Royal Rumble. Eso fue de las primeras cosas que vi que me parece muy entretenido ver luchadores cada 2 minutos. Eso me parece una muy gran idea. Esto fue lo que primero que empecé. Dije, bueno, vamos a meternos a este mundo y vamos a tratar de entenderlo. Y me fue muy divertido. Pero empiezo a entender un poquito de las cosas. Y aquí en Netflix, sobre todo, para las personas que les gusta, yo creo que les suma mucho. Y para los que vamos empezando, yo creo que nos deja en claro de qué se trata. Y eso es lo que me parece maravilloso de este documental, porque fusiona las dos cosas. No deja a un lado a unos ni a otros y sobre todo pues está creciendo el universo de la W y eso pues tiene mucho material que saben lo que están haciendo y saben la fusión que están haciendo con Netflix y cómo está permeando en el negocio. Me encanta el behind the scenes, me encanta cómo hacen las cosas, cómo se maneja un negocio, en este caso de espectáculo de wrestling, el marketing, cómo manejan a cada personaje, el marketing, su música, su vestuario, su, su golpe, no sé si lo estoy diciendo bien, como su movimiento específico que es con el que finalizan al oponente y que ya sabe todo el mundo que lo que va a suceder. Incluso yo creo que de las canciones que tengo muy marcada es la de John Cena. O sea, cada vez que se escucha esta canción a mí me prende, me gusta. O sea, está muy bien, ¿cómo se llama? Seleccionada. Y me parece que cuando yo veo eso lo asocio mucho con la W, independientemente que es específicamente el tema de John Cena. Eh, no, una cosa que no entiendo de la lucha norteamericana es que cuando los veo luchar, hacen movimientos que me parecen que hasta se lastima el que los hace más que el que los recibe. Como que siempre caen de pompas o siempre caen más de espalda a ellos cuando los agarran así, los jalan. Siento que se lastiman más ellos que el oponente. Y eso me parece muy curioso. Y me voy a esto que está pasando en la lucha libre mexicana, porque recientemente en un evento que acabo de ir, acabo de ver ese tipo de movimientos que no se veían. No son movimientos típicos de la lucha libre mexicana y ya los están empezando a aplicar, ¿sí? Y me parece que nos estamos trayendo mucho eso cuando no tiene lógica, al menos en este mundo, pero ya se está viendo. Yo creo que, pues bueno, no quiero ser un purista, ¿verdad? Y que todo, que las raíces así, a fin de cuentas, o sea, el aferrado que no quiere cambiar,
pero no tiene sentido si no tiene esa misma lógica. Y esta misma lógica del negocio y de cómo este líder, el Triple H, o sea, me encantó eso, verlo del Gorilla Position, de los que ya lo vieron, o sea, lo que significa y cómo está diseñado, eso es wow. Creo que desde hace tiempo Triple A lo quiso hacer y creo que Conan se encargaba de ese tipo de cosas. Y eso lo tratan de hacer mucho en todos los espectáculos de lucha libre, pero no sucede porque, porque lo que, o sea, porque tiene que ser todo un conglomerado y una línea, ¿sí? Y aquí como hay muchas compañías independientes, no se logra, eh, no se logra realizar de la misma manera, porque para empezar tienes que ser un líder y saber que eres el que realmente te está llevando un camino. De hecho, es algo que mencionan mucho en este documental. O sea, no se trata de perder o ganar, se trata de qué es lo mejor para el aficionado y para la empresa misma, que estés tú o no estés tú, va a continuar. Y eso es lo más importante y me encantó. De hecho, es una cosa que yo vi una vez en una entrevista a Alberto del Río, que lo mencionaba como decía que los luchadores no son más grandes que el negocio. Y eso es algo que va a seguir haciendo que haya lucha libre. Digo, yo les dije desde hace un momento, por ejemplo, un Hogan, que fue todo un ícono y que acaba de fallecer, y que ahora haya un Roman Reigns o un Cody Rhodes. Y un Cody Rhodes que me encanta, que ese sí recuerdo, tengo muy marcado, que digo, con lo poco que veía, que ha crecido y se ha mantenido en la empresa esperando su momento, y eso me parece genial. Tengo una cita, ya me tengo que ir y quería seguir hablando de esto. Voy a cortar el video, pero ahorita continúo. Ya de regreso al siguiente día, pero te seguimos hablando. Bueno, estábamos hablando de estas estrellas y figuras. ¿Qué es lo que tenemos en la lucha libre mexicana? Pues tenemos estrellas y figuras también. El marketing es bien importante. O sea, ahorita hablamos hace rato de Cody Rhodes, como de Roman Reigns, como en su momento también John Cena, que regresó, un CM Punk, y todas las estrellas de antes, ¿no? Yo siento que a mí creo que me hubiera gustado mucho estar más al pendiente de un Undertaker, o sea, que todo se oscureciera y que se emocionara la gente y que saliera de repente, apareciera en el ring. Creo que es algo mágico que creo que la gente que lo vivió en su momento lo ha de haber disfrutado mucho. Pero ¿qué teníamos de marketing aquí en México? Pues ¿quiénes son las estrellas cuando preguntas? Estamos hablando de un Santo, de un Blue Demon, de un Mil Máscaras, de un Huracán Ramírez. O sea, prácticamente esas son las figuras que siempre vas a hablar, conozcas o no de lucha libre mexicana, haya sido una arena o no, siempre vas a decir por lo menos los mismos nombres. ¿Cuál es por ejemplo, el sello muy característico que tienen los cuatro? Por ejemplo, son enmascarados, ¿sí? Son enmascarados, y eso hace mucha diferencia, que no es lo mismo que pasa en Estados Unidos, que a veces las caras se hacen muy famosas. Y aquí voy a hacer una acotación muy importante del documental de Unreal, de este increíble, porque me llama mucho la atención cómo te están bombardeando para que te aprendas a las figuras. Te están diciendo que un documental, y los entrevistan como lo hacen en todos los documentales, pero en los documentales, la mayoría de los documentales hacen como un medium shot aquí más o menos, y cuando te entrevistan. Pero si te fijas en este documental, una cosa que hacen, los tienes aquí. ¿Sí me explico? Prácticamente es toda la cara. Yo que lo estaba viendo en mi televisor, en Netflix, o sea, te aprendes la cara de toda la gente. Y se me hace una toma, incluso no sé si hasta los cortan un poquito aquí, nomás les ves parte de los hombros. Y eso es algo, ¿por qué? Porque quieren que te los aprendas. Eso es parte de lo que está haciendo el documental. No nada más el behind the scenes. Quieren que te los aprendas para que te hagas fan, como me está pasando. ¿Sí? Ahora, en este caso de la lucha mexicana, que es la máscara. Ahora, ¿qué tienen Salto, Blue Demon, Mil Máscaras y el Huracán Ramírez? El marketing, igual que en Estados Unidos. ¿Cuál era el marketing de la época en que ellos empezaron a hacer su historia? El cine. Aquí ahora son las redes sociales, ahorita están usando el streaming. Antes era el cine. Así es como hacía Leyendas. Incluso, y aquí en el canal estoy próximo a subir una entrevista directamente con Huracán Ramírez. ¿Sí? Ha habido varios, pero con este último que lleva ya 28 años con el nombre, que empieza el Huracán Ramírez, y ahí no lo platica en la entrevista, les voy a dar un avance, que empieza el huracán en el cine. Los que vimos la película, creo que fueron un par de películas, y y era un personaje que hicieron los hermanos Ramírez para hacer una película mexicana de un luchador que ellos crearon.
Pero después de que decían, oye, pero no lo vemos en las arenas, se les ocurrió pasarlo a la vida real. No era al revés, no es como el santo, que primero fue el santo y luego hizo las películas. Claro, también que nos burlamos a veces de cómo las películas pues las veíamos con los vampiros y que se veían los hilos, pero eso es punto y aparte. También es parte de, no sé si del folclore, por decirlo de alguna manera. Hablaba de esto del Gorilla Position. Me llama mucho la atención de, o sea, cómo para que una empresa tiene que tener liderazgo. A mí me gusta mucho, creo que le doy más seguimiento a la UFC, a la UFC, y me llama mucho la atención la imagen de Dana White, que es el CEO de ahí, y acá vendría a ser Triple H. Bueno, Triple H no es el director, es el de, no sé cómo le llaman, como el de entretenimiento, el de los match. No me sé el nombre específico, pónganmelo ahí para que me lo aprenda, por favor, porque no me acuerdo cuál es. Pero es más el creativo. Pero me llama la atención cómo ellos, ambos siempre están vestidos de traje. ¿Por qué me llama a mí tanto la atención? No sé si a ti. Pero porque ahora somos más desparpajados, ¿verdad? Como estamos viendo los líderes de ciertas empresas, a lo mejor que tienen que ver más con tecnología. Un Zuckerberg, un Elon Musk, no sé, Jeff Bezos. Pero ellos siempre están como trajeados y eso a mí me llama la atención porque siento que le da como una seriedad. Ahora, el Gorilla Position me llama mucho la atención porque entiendo que antes de entrar al cuadrilátero, ellos tienen que pasar por ahí. Y eso me llama mucho la atención. Aquí al menos en el documental mencionan que él se les acerca mucho y les da consejos y les da ánimos y los lee. Claro, es un luchador, que eso es otra cosa que está muy padre. Todos son ex luchadores. Y eso hace mucha, mucha diferencia. Porque también son luchadores, pero también que tienen un cerebro que desarrollaron y que tenían mucho, pues se nota ahora que tienen mucha creatividad y cómo van sorprendiendo. El último capítulo hablan mucho de sorprender al público y les hablaba hace rato de cómo Triple H eso fue lo que trajo sorpresas que antes ya parecía que estaba como una historia previamente contada. Eh, ¿Qué es lo que nos gusta? Yo creo que, ahorita que hablaba del traje del empresario, pues yo creo que una cosa que nos gusta es que, quieras que no, en la lucha mexicana eran los superhéroes mexicanos. A mí me encantan los superhéroes y hoy me doy cuenta que fue por la lucha y fue a raíz de un maestro psicoanalista que me decía, pues, no me extraña, ¿verdad? Si viste en la lucha, ¿por qué te encantan tanto los superhéroes? Y digo, ya hace rato traía yo una taza de Spider-Man que me encanta. Pero pues el superhéroe mexicano fueron los que acabamos de mencionar hace rato. Sin embargo, me dice, la W lo hace definitivamente muy, muy exponenciado. Digo, son creadores de eso. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, esta que vendría a ser la copia, o sea, porque me parece una copia que lo hicieron deliberadamente. Esta chava que se llama Jade, si no estoy equivocada, que es Tormenta de los X-Men. O sea, el mismo corte de cabello, vestuario, creo que hasta cuando entra, creo que de tormentas o algo así. O sea, es un superhéroe real. Y eso es algo que pasa. Los vestuarios son impresionantes. O sea, te encanta ver. O sea, la majestuosidad con la que entra esta Charlotte Flair o esta Belair. O sea, que le gusta, que ella dice que diseña los trajes, pues realmente es parte de lo que nos encanta. Y las luces y el escenario y la música. Que aparte cada quien tiene su música. Eso está bien, bien, bien cañón. Y hablamos de la de John Cena hace rato, que me parece como que la característica para mí, como si fuera de la W. Yo sé que los que están más empapados deben de decir a lo mejor otra. O sea, las campanadas del Undertaker que les decía en su momento. Eh, Ahora sí voy a hablar de la calidad, porque a mí no me enganchaba tanto en su momento la norteamericana, porque pues me parecía un poco fake. Sí sé y reconozco que subirte a un ring siempre es riesgo y ahí en el documental lo manejan y lo cómo se lastiman y cómo se golpea y que saben que siempre, por más que tengan todo un guión, hay mucho de improvisación y ahí entra el profesionalismo y leer al público, pero también el riesgo que conlleva. Y a lo mejor me voy a ganar algunos haters, pero sí hay más riesgo en la mexicana porque precisamente por esta falta de guión, por lo arriesgados que son, por las condiciones en las que está la misma arena, el mismo ring, hay muchas cosas que no se protegen. Que eso es algo otra vez bien interesante, que es lo que tratan de hacer.
O sea, por ejemplo, en la historia de Jey Uso en el documental, pues es que empieza a fallar. Dice, está fallado porque está cansado, porque también está nervioso. O sea, yo te quiero a ti levantar y hacerte campeón, pero si no me das el kilo, ¿cómo le hago? Si la gente no responde, ¿cómo le hago? Y tú, o sea, te puedes lastimar porque son gajes del oficio, pero no por negligencia de nosotros ni tuya, porque estamos contando una historia y necesitamos pues que esto continúe, el show continúa, que cuando pasa pues tienes que cambiar la historia, es punto y aparte, pero sí cuidar mucho la integridad de la persona y obviamente la mexicana no se da a ese nivel porque prácticamente cada quien se maneja por independiente. Eh, por esa misma razón también los mismos luchadores se les ve mucho respeto, pero se les ve mucho respeto porque ¿cómo se llama? Se los enseñan y aparte ven el beneficio. Ahora, esto de la historia es importante y se los decía, creo que se los dije hace rato, si no se los digo otra vez, por primera vez, pero lo que Alberto Platón decía era, en una entrevista que lo vi, decía que nadie, ningún luchador es más grande que la misma empresa. Y eso es algo bien importante. Y CM Punk, que pareciera que se molestó, llegó, fue y vino, tuvo la oportunidad de liderar un WrestleMania, pero no ganó. Pero aquí el objetivo es liderar el WrestleMania. Que si no estoy ganando es porque la historia lo amerita, porque lo decidieron, porque se aterrizó, porque era lo más conveniente. Y eso es suficiente. Y eso me parece más como una lección de vida. A veces no siempre, no todo el mundo es el número uno. Hay dos y tres y cuatro y todos son importantes y para todos hay. No a todo el mundo les gusta John Cena, aunque sea el referente. Que eso es otra cosa. John Cena y Cody Rhodes son el referente norteamericano. Y también se lo llegó a escuchar a Alberto del Río decía, pues yo no voy a hacer porque pues, soy moreno y tengo el prototipo, pero soy el ídolo del pueblo, ¿verdad? Del pueblo latino. Y está perfecto, como ser el referee también, como ser el anunciador, como ser ¿cómo se llama el señor que sale? Hayes, creo que se llama, el que es como el manager, que sí es manager, que sale con Roman Reigns y esta historia que cuentan con CM Punk y con Seth Rollins. Seth Rollins, fíjense, a mí es alguien que pues como no le daba mucho seguimiento, no me llamaba tanto la atención. Pero ya cuando me lo ponen y me dicen, ahora es el que vamos a elevar, lo veo diferente. Y eso es algo bien, bien interesante, como el spot que te lo dan, tú le empiezas a dar ese valor, pero tienes que llenarlo y tienes que tener pues todo lo que se necesita para llegar a eso. Ahora, de lo que yo quería hablarles era para ya ir cerrando, porque tampoco quiero que dure mucho este video, de cómo imponen cada uno con sus vestuarios, como lo dije hace rato, con su entrada, cómo practican, cómo van a hacer cada cara, porque eso es lo que ellos venden, esa espectacularidad, porque lo hacen para los dos lados, lo hacen tanto para el espectador en vivo y para la tele. Y eso está bien cañón, o sea, para la pantalla. Y eso está muy, 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 muy cañón, porque son dos públicos diferentes. Y tú estás actuando para los dos. Y eso creo que, por eso se los enseñan en esta preparación en NXT, que entiendo que aquí en México van a hacer algo igual. Estoy viendo ahorita notas, creo que Dominic Mysterio va a estar aquí. Pienso que a lo mejor va a haber algo y a lo mejor me estoy inventando, estoy diciendo una tontería, pero pienso que va a empezar a haber problemas, creo yo, a no ser que estén muy claros, o ustedes díganme cómo se maneja, con lo de los sueldos. ¿Por qué? Porque un Dominic Mysterio estamos de acuerdo que si viene a AAA no gana lo mismo que en W, o él gana por eventos independientemente de dónde se haga. ¿Sí? No creo que un Psycho Clan gane lo mismo que un whatever que sea de allá, ¿no? Me explico, un uso. Luego salen unos hermanos ahí que son tres y que uno se lastima el cuello, se me olvidaron los nombres. Este. Pero bueno, una cosa que no veo en el documental es el entrenamiento. O sea, te explican la historia, les dan un guión, medio se prepara cada quien por su lado, pero nunca los veo que estén arriba de un ring haciendo los movimientos. Hay un momento que se ve que están entrenando, pero no que están entrenando las dinámicas como tal, y eso no te los muestran. No sé por qué, a lo mejor no es tan interesante. A mí me gustaría verlo. A mí me encantaría ver una preparación de NXT. No sé si hay un documental o algo ahí que hable de NXT, de cómo entran. Porque otra cosa, aquí en México agarran un micrófono, suena todo tronado, se nota que ni saben hablar. Allá les enseñan a hablar, les enseñan a leer el público, a entender de timing. El timing es muy, muy, muy importante en cualquier tipo de espectáculo. Y ellos lo manejan muy bien. Me quedo con la pregunta del principio. ¿Esto va a cambiar?
es una fusión, se van a perder ciertas cosas que a nosotros los mexicanos nos fueron el sello muy marcado a nosotros, creo que sí. Pero creo que está pasando también. Antes me lo preguntaba, hoy prácticamente estoy seguro. Tristemente, digo, porque a lo mejor tengo mucho como, no sé, me da cierta nostalgia. Que creo que también había cosas muy buenas que hemos perdido. Pero creo que, por ejemplo, pasa en la música. Nos quejamos mucho de que la música no es de calidad, pero por final de cuentas la escuchamos y la vemos en todos lados. Y esto es como muy, ¿cómo se llama? Sí, es un círculo que hoy está de moda esto y luego pasaremos al otro décadas más adelante. Ahorita estamos a música muy banal, yo quiero pensar que después nos vamos a cansar y vamos a querer más profundidad, menos inteligencia artificial llegará un momento, ahorita estamos apenas empezando con eso bien, que digo, ya lleva rato, pero pienso que también en la lucha libre va a haber ahí movimientos. Sí, una cosa que también estamos dando, que me parece muy bueno, es que sí también estamos sumándole mucho al wrestling. Sí, obviamente un Penta Cero Miedo lo hace hermoso. Me encanta la Stephanie Baker, no hablé de ella. Me encanta verla, me parece una persona, incluso me parece que todavía no se la cree. Esa impresión me da. Se le ve mucha inocencia, esa impresión me da. Como pasa con esta Rhea Ripley, que se ve que es súper insegura y habla de que tiene ataques de pánico y todavía Triple H al final le dice, yo confío mucho en ti, para mí es la estrella. O sea, de hecho le está diciendo y se está comprometiendo pues ante las cámaras, ante los demás y le está diciendo, para mí tú eres, pero necesitas confiar más en ti y eso es bien importante. Muchas veces a veces no se llega por eso. Ella, a pesar, y me decía mi esposa, bueno, ¿y por qué te llama tanto la atención? Dice, ¿y por qué llega a pesar de que es insegura? No se supone que a veces no llegas si eres inseguro y si no lo tienes así como muy visto. Y mi respuesta fue, porque no importa cómo se sienta detrás de cámaras o antes de salir, lo importante es lo que hace en el momento de pasar el umbral y pararse ante el público y subirse a un ring. Ahí hace el trabajo, a pesar de. Y eso me parece que es la enseñanza. Pero bueno, bien anunciado el nuevo documental también. Creo que vi una noticia ahí que el 2026 vendrá otro documental. ¿De qué se va a tratar? Pues no lo sabemos, depende de la historia que hayan contado todo este año, sospecho. Yo creo que va a haber ahí más amplitud de muchas cosas, pero lo importante es que sigan alimentando. Ahorita nos están dando prácticamente, pues no gratis, porque te cuesta el Netflix. Me preocupa el día que no podamos ver. Ahorita estamos viendo mucho AAA también en YouTube. El Consejo Mundial lo criticaban porque está cobrando, creo que 200 pesos. Bueno, ellos tendrán su negocio y así lo manejarán. Pero prácticamente, pagues o no pagues, sigue siendo relativamente económico. Me preocupa cuando esto empieza a agarrar fuerza, porque luego ya no va a ser tan. De hecho, acaba de venir a Monterrey la W y no fue nada, nada barato. Fui a los eventos anteriores, el anterior estuvo muy bonito, hermoso, pero realmente me parece, pues no eran los precios populares otra vez de antes, de los niños gratis o entradas de 20 pesos, 5, 10 pesos. Pero bueno, ustedes díganme, realmente yo creo que ustedes conocen más. Y si les gusta más de esto, pues ahí podemos seguir platicando. Yo la verdad es que esto lo hago más porque me agrada. Yo espero que ustedes también les agrade. Nos vemos en otro video.